Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda con el gusto de siempre su servidor Miguel Rodríguez Herrera a través de este informativo de crítica y análisis de Realpolitik Televisión Oaxaca sobre las noticias y los acontecimientos más trascendentes de la semana y que corresponden pues a este lunes 7 de diciembre de 2020. La inminente vacunación debe tomarse con mucha cautela, afirman los especialistas. Información y cifras totalmente maquilladas del sector salud de Oaxaca en relación a la pandemia. De la manera más injusta e ilegal, pretenden desalojar a los locatarios del tradicional mercado Bravo Aúja. Enrique Peña Nieto, escúchelo bien, Enrique Peña Nieto entre los postulados a obtener la medalla Belisario Domínguez, que es una máxima distinción del gobierno mexicano a los ciudadanos distinguidos. ¿Por qué desaparecen cada día más adolescentes, niñas y niños? Aquí le comentaremos las principales causas. Lozoya ocultaba que su querida hermanita también estaba metida en el barco de la corrupción. ¿Es justo defender a la sister? ¿No le parece? Además tendremos para usted lo más interesante y sorprendente que sucede detrás del séptimo arte. Gracias por hacernos el honor de acompañarnos aquí en este semanal de Realpolitik Televisión Oaxaca. Bueno, pues ha estado circulando una noticia en internet en donde se nos afirma lo siguiente: la inminente vacunación tan anunciada por varios países, entre ellos México, debe tomarse con suma cautela, ya que de acuerdo con los datos proporcionados por los especialistas aún se encuentran en la fase número 3 y no es posible tomarlas con un 100% de certeza. Desgraciadamente este anuncio, que en un principio causó grandes esperanzas no solo en México sino en la población mundial, ahora tuvo un efecto contrario en el ánimo de los habitantes, por lo cual dicen habrá que esperar un poco más para que los resultados sean realmente confiables y efectivos. Desde otros aspectos, y como todos sabemos aquí en nuestro país, México, el señor Marcelo Ebrard anunció que la vacunación efectiva comenzaría en este mes de diciembre y de acuerdo a las cifras de la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, la compra previa que ya realizó el gobierno mexicano es de 200 millones de dosis, que es una cantidad suficiente para aplicarla al 95% de la población. Pero en este caso esperemos que la propia Secretaría de Salud sea la que garantice a todos los mexicanos que esta vacuna de cualquiera de los laboratorios asignados sea realmente confiable, establecido la confirmación de que ha pasado ya por la fase número 3. No obstante, el ánimo debe prevalecer y la esperanza debe fortalecerse, pues ya estamos ante una situación sumamente intolerable en la economía, en el desempleo, en los fallecimientos, en la falta de insumos médicos. Esperemos que todo sea para bien. En otras cosas, aquí en Oaxaca existe la pretensión de desalojar a los locatarios del mercado Víctor Bravo Aúja. Hostigamientos, amenazas y el temor de ser despojados de sus locales es lo que están sufriendo los locatarios de este tradicional mercado capitalino. Renovada la mesa directiva después de que la anterior secretaria general, Paulina Flores Hernández, estuviera más de 20 años en el cargo, los locatarios se enteraron con desagradable sorpresa de que dicho mercado pasó de ser público a constituirse como propiedad privada, precisamente a nombre de la citada exsecretaria general y de otras 5 personas quienes formaron una asociación a todas luces secreta. El mercado Bravo Aúja fue fundado en 1968 por nativos de Ixcotel en un terreno ejidal que fue donado. Los colonos se organizaron y obtuvieron un crédito bancario con el aval del municipio de Santa Lucía del Camino de aquellos años, así como con el apoyo del entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, invirtiéndose en ese entonces 1.500 millones de pesos. De esta manera, todos los locales fueron ocupados por colonos oriundos del citado lugar, así como por ejidatarios. Sin embargo, la entonces secretaria general Paulina Flores Hernández logró que en 2003 dejaran de pagar impuestos municipales, plan con maña. Pero por otra parte se sabe que un día en que se encontraba de gira el entonces candidato a gobernador del estado Alejandro Murat,
ella le entregó una carta de petición y este le firmó de recibido. Esto es lo que comentan los locatarios y al parecer aquí comienzan las trampas. Pero continuando con el plan con maña, esta firma la ocupó la citada señora para llevarla después al ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, en donde luego informó que el gobernador había autorizado que el mercado fuera propiedad de los locatarios. Seguía el plan con maña y la trampa continuaba, ya que los mercaderes estaban en el entendido de que todos eran socios, pero resultó que al final de cuentas el mercado pertenecía únicamente a la señora Paulina y a otras 5 personas como propiedad privada, y ahora estas gentes afirman no estar enterados de esta situación. Ahora surge el rumor de que la supuesta dueña, es decir, la señora Paulina Flores, vendería dicho mercado a un centro comercial después de haber hecho un mal uso de papeles y otros trámites totalmente ilegales. En este momento los locatarios de dicho mercado temen ser despojados de un mercado que debería ser público, y eso sería una de las peores injusticias contra personas que dieron todo su esfuerzo y su trabajo para lograr un patrimonio a través de la construcción de un mercado. Ante esta situación, que no merece más calificativo que un descarado acto de corrupción, los locatarios han pedido el apoyo del edil de Santa Lucía del Camino, el señor Dante Montaño Montero, pero pues este señor, como Poncio Pilatos, se lavó las manos y les expresó que nada se podía hacer. Sin embargo, hay que reconocer que hubo cierto descuido por parte de los locatarios, ya que la ahora exsecretaria jamás les rindió cuentas y en 2 ocasiones incluso les informó que habían entrado a robar a la tesorería exclusivamente el dinero del mercado. Y siempre le tuvimos miedo, afirma uno de los afectados. Ahí estuvieron 2 graves errores: 1, el miedo, y 2, el no pedirle cuentas. Sin embargo, ¿qué le parecen nuestras autoridades? En otros temas, pues aquí les presento una nota de la que quizá ya esté enterado y no sabemos si a usted le vaya a causar risa, coraje o impotencia. Como se sabe, la medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado se destina a ciudadanos sumamente destacados por sus acciones y méritos en beneficio de sus semejantes, de la sociedad en general o bien de la patria. Para otorgar dicha presea se hace un listado de posibles candidatos, la cual es sugerida por los propios senadores o personas de alta valía. Sin embargo, algo que nos llenó de sorpresa, indignación y coraje es que en dicho registro aparece el nombre de uno de los más brillantes personajes de la corrupción, es decir, el de Enrique Peña Nieto, como posible acreedor a esta invaluable distinción. En ese sentido, la verdad, no sabemos quién o quiénes de nuestros ilustrísimos representantes populares se haya atrevido a postular a este sujeto campeón del saqueo a la nación. Pudiera darse el caso, dicen algunos, que tal vez haya sido uno de sus más fraternos cómplices que aún se encuentran incrustados con las pompis puestas en algunas de las curules. Además, en redes sociales opinan que quienes lo postularon debe tener el mismo nivel de suciedad en su conciencia que la del joven del copete de oro. Poco más o menos como aquel senador, si se acuerdan ustedes, que en fechas pasadas calificó a su gran cuate Peña como un prócer de México. Esta medalla, pues sugiere personas que sí están cuerdas, debería ser entregada a aquellos compatriotas que han arriesgado sus vidas y las de sus familias tratando de salvar otras en los estragos que ha venido causando la presente pandemia del COVID-19, como son los médicos, enfermeras y demás personal del sector salud, y no postular a este nefasto personaje como lo es Peña Nieto, que únicamente causó estragos y daños a la nación y a los mexicanos. En otros temas, Oaxaca se encuentra en el despeñadero mortal del COVID-19 con datos totalmente maquillados. Esta es desgraciadamente la terrible situación que estamos viviendo en la entidad oaxaqueña. Tan artificiales como las luces de Navidad que se pretendía instalar en el andador turístico, así es el manejo de los datos de la pandemia,
que realizan los servicios de salud en el estado, prometiendo a ciudadanos, médicos, personal de enfermería, visitantes nacionales y extranjeros que el ansiado color verde en el semáforo epidemiológico está cerca y que en cuestión de semanas la entidad podría volver a la normalidad, es decir, que la Navidad y las fiestas de fin de año podrían celebrarse con toda plenitud, como si no hubiese pasado nada en 2020. Amables amigos, la realidad es completamente diferente. En nuestra entidad cada día mueren al menos 9 personas del COVID. Los hospitales están sobresaturados, el personal médico continúa sin el equipo adecuado para evitar el contagio con el virus. En lo que se refiere a las pruebas de detección, lejos de reforzarse, han ido en descenso, ya que desde el mes de junio cada vez la información muestra menor precisión en lo que respecta al estado real de cómo se encuentra la pandemia. Desgraciadamente, Oaxaca es la entidad en donde se ha dado el mayor número de resultados positivos del COVID-19 que en cualquier otra parte del país. Ponga mucha atención a estos datos. Oficialmente en el mes de noviembre murieron por contagio de coronavirus acá en Oaxaca, por supuesto, 1,949 personas, y paulatinamente fueron aumentando cada día. Dentro de las anteriores cifras están incluidos 42 trabajadores del sector salud de Oaxaca, entre médicos y personal de enfermería. Falsamente, los servicios de salud en Oaxaca han reportado a la Secretaría de Salud Federal que el número de casos positivos en la entidad se ha reducido el 46.9% entre julio y noviembre. Pero los datos que se pueden observar en la plataforma muestran que en Oaxaca julio fue el mes más alto de contagios, reportándose 5.092 casos y en noviembre 2.699. Otro de los aspectos que los servicios de salud en Oaxaca no han podido explicar es que en la entidad el número de pruebas se ha reducido también muy drásticamente. Para muchos ciudadanos, observadores y para el propio sindicato de la Secretaría de Salud, estas cifras se pueden explicar únicamente por un motivo de maquillaje estadístico. Salud maneja las cifras a su conveniencia y niegan lo que realmente está pasando, afirmó entre otras cosas Carlos Pérez Bautista, secretario de organización de la sección 35 de dicho gremio. Bajo la responsabilidad de usted queda el continuar corriendo riesgos ante cifras que mienten en relación a la presente pandemia. Bien, en otras informaciones, ¿por qué desaparecen a diario jovencitas, niñas y niños en todo México? Escuche usted algunas de las causas frecuentes en donde, por supuesto, Oaxaca pone su granito de arena. Resulta que la Unidad de Inteligencia Financiera ha recibido hasta el momento 1.919 reportes inusuales de movimientos relacionados con la trata de personas y la explotación sexual, en donde se incluyen víctimas adolescentes, niñas y niños. El titular de esta dependencia, Santiago Nieto, quien participó hace apenas unos días en un importante foro virtual junto a fiscales y procuradores del país, en la que explicó la participación de la unidad que encabeza en la lucha contra estos delitos, afirmó por otra parte que una premisa que ha agravado este año los citados delitos se deben a la presente pandemia, y agregó que la pandemia nos ha generado un incremento en los temas de trata de personas y de pornografía infantil, y es algo que no debe soslayarse, puntualizó. Los movimientos financieros a los que se refiere la Unidad de Inteligencia Financiera están íntimamente relacionados con la trata de personas y la explotación sexual. Por otra parte, Nieto Castillo señaló que las dos tipologías delictivas que la dependencia a su cargo ha identificado son las de sustracción de niños y niñas en Guerrero, Puebla, Chiapas y desde luego la gran participación infaltable de Oaxaca. Estos niños y niñas son llevados a las grandes ciudades de la República Mexicana o bien del extranjero, como son Nueva York, Chicago y Los Ángeles, con fines de explotación. Asimismo, explicó Santiago Nieto que los recursos en la primera tipología se envían a los municipios de donde salen los niños y las niñas explotadas.
Esta es la situación de tensión extrema que se vive en muchos hogares de donde han desaparecido menores de edad, a veces jamás encontrados, y en donde los programas de búsqueda pues son realmente o han resultado prácticamente inútiles. Después de que algunos de los funcionarios señalados por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, como roedores de cola larga en su larga carrera de corrupción, y en donde unos han dado sus patadas de ahogado aduciendo que son perseguidos políticos o que es una venganza contra ellos, la situación es de que ahora surgió a la luz pública el caso de la hermana de Emilio, Hilda Lozoya Austin, quien solicitó un amparo con el objeto de evitar ser detenida por haber realizado operaciones fuera de la ley con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, una acusación que ya está en manos de la Fiscalía General de la República por el asunto de los agronitrogenados. En ese sentido, como buen hermanito, don Emilio había guardado completo silencio con el objeto de proteger a su sister, mientras que otros polirratas de la política le echaban en cara que o todos coludos o todos rabones. Lo triste del caso es que dicho amparo sí le fue concedido por el juez octavo de distrito en la materia. Sin embargo, ve usted cómo son los vericuetos de los abogados. Se dice por otra parte que en virtud de que Hilda Lozoya no solicitó la suspensión, entonces la Fiscalía General de la República no está impedida para ejecutar la citada orden de captura. Por fin, vamos a esperar a ver qué sucede con estas leyes, que algunos abogados son bastante duchos para acomodarlas dentro de un bote de lleno de engrudo, para que al final de cuentas el grueso de la población se quede igual, sin entender nada. Pues en otras cosas, ahora resulta que los humillados somos los mexicanos. Según el criterio de los analistas políticos de los Estados Unidos en relación al caso del general Cienfuegos, y después de que nos batearon la responsabilidad para el enjuiciamiento, ahora los primos güeros nos dan a entender que nosotros somos los que no tenemos dignidad, ya que somos prácticamente una nulidad para aplicar la justicia en contra de personajes insertos en actos de corrupción o narcotráfico, como es el caso del general Cienfuegos. El mensaje podría interpretarse de la manera siguiente, más o menos así: nosotros aquí en los Estados Unidos sí hubiéramos actuado, no como ustedes, que a todos los grandes de la corrupción los perdonan. No sabemos a ciencia cierta si con justa razón la periodista Anabel Hernández afirmó en fechas pasadas que Cienfuegos ya les firmó un cheque de impunidad. Por supuesto que no se refería a los mexicanos, sino a quienes aplican la justicia a la mexicana. En pocas y resumidas palabras, algunos politólogos, como el caso de la escritora, al igual que muchos mexicanos, aseguran que no habrá justicia en contra de Cienfuegos y punto. Colorín colorado, esta farsa se ha terminado. Bueno, pues veamos ahora qué sucede detrás del séptimo arte. La película Salón México, exhibida ya por 1949, fue inspirada en una de tantas historias de este salón de baile del populacho de aquel tiempo y fue escrita por Emilio Indio Fernández y Mauricio Magdaleno. En dicha cinta se cuenta el drama terrible de una mujer cabaretera en la época en que estas damiselas eran perseguidas y extorsionadas, algunas veces por los hambrientos policías y las otras por los famosos padrotes, tanto dentro de los burdeles como en las llamadas zonas de tolerancia, como fueron las legendarias calles del Órgano, las Vizcaínas y la Libertad, en donde estas sufridas sexoservidoras prestaban sus servicios por míseras cantidades que iban de los 5, los 10 y 12 pesos, pues dependiendo de la edad y el atractivo, ya que laboraban mujeres desde los 15 hasta los 65 años o más de edad. El Salón México fue considerado como la catedral del danzón, además inspirador de varios filmes que versaban sobre la prostitución, la miseria y la delincuencia urbana en la Ciudad de México. Ahí asistían tanto músicos como empleados, padrotes, pachucos, pirujas y algunos políticos malolientes, incluyendo uno que otro raterillo, y estaba constituido en 3 subdivisiones o pequeñas pistas.
La zona del cebo, que era para damas incluso descalzas. Le seguía el de la manteca, en donde se concentraban comerciantes y gentes pues de medio pelo. Y finalmente el salón de la mantequilla, en donde iban a bailar gringos, políticos y riquillos. En el salón llamado del cebo había un letrero que decía a favor de no tirar las colillas en el piso, pues las damas se queman los pieses. Al Salón México le decían el marro, debido al golpe fuerte de olor a sudor que se percibía desde la entrada. El emblemático Salón México fue inaugurado el 20 de abril de 1920 y clausurado por el político puritano entonces regente de la Ciudad de México por parte del PRI, Ernesto P. Uruchurtu, a finales de 1960. Pues esos son algunos de los acontecimientos que suceden detrás del séptimo arte. Así es, amables amigos, les comento que en la edición número 481 de su revista Realpolitik usted podrá leer además los artículos AMLO, 2 años, un desastre, un trabajo de Martín Moreno, Alianza o se acabó todo, de Beatriz Pajés, el nuevo PRIAN contra AMLO, de José Antonio Crespo, Las mañaneras deben cesar, de Armando Reyes Estrada, y Un presidente débil, de Armando Reyes Vigueras. Además, las columnas políticas Balcón, de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas, de Alfredo Arenas Casas, Escaparate político, de Felipe Sánchez Jiménez, así como Será verdad que, y Circo, Maroma y Teatro, y por supuesto nuestra columna Picando el Avispero. Su servidor, Miguel Rodríguez Cerda, agradece el favor de su atención a este informativo semanal de crítica y análisis sobre los acontecimientos más trascendentes, con las mejores opiniones de nuestros columnistas y periodistas más destacados a nivel local y nacional. Acompáñenos por favor el próximo lunes por la tarde aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca. Localícenos a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Somos un foro abierto a todas las corrientes y formas de pensar. No tenemos ningún compromiso político. Cuídense mucho. Hasta la próxima.